Bueno, yo quiero agradecer también a Diego. Diego es la segunda vez que me invita para presentar libros de él. El primero de Saúl Pérez Gadea, que es un trabajo que está allí, es un libro, es como una piedra miliar, ¿no? Es el primer tipo que se plantea trabajar sobre la obra completa de un poeta casi desconocido. El Uruguay suele conocer a poetas desconocidos, es una larga tradición nacional. Yo voy a leer una cosa que escribí para Brecha, porque en definitiva de alguna manera me pareció mucho mejor que hablar lo que estaba escrito de una manera más clara. Bueno, se sostiene que la poesía siempre es un acto de traducción. Un acto de traducción complejo, porque no implica generar un argumento o una petición de derechos que encubra y defienda al poeta, aunque no excluye a ninguna de las dos posibilidades. Un acto que no implica cierta facilidad comunicativa basada en analogías evidentes con situaciones políticas o solidaridades ideológicas automáticas, aunque no las excluye tampoco. Mientras presta atención obsesiva al sonido, a la forma y a cierta artificiosa elegancia en el decir que acaso sea una concesión menor ante el reseco utilitarismo en el que ha devenido el uso diario de la lengua. Con este bagaje de limitaciones, el poeta traduce una gama variada de hechos, recuerdos, destellos, lecturas de maestros, lugares comunes y frondas de cosas inasibles, indefinibles, a un léxico de contacto, la lengua del poeta y del lector, que no son siempre similares. Una voz exterior traduciendo otras voces. Este traslado, toda traducción, como toda metáfora es un traslado, enriquece a la vez que extenúa al poeta, consagrándolo en los leves resplandores de un mundo poco amigable, con ciertas formas de reflexión lingüística tildadas de vacuas, falsas, inútiles. Acá me quiero referir que hay una forma común que la repito obsesivamente. Yo soy un hombre viejo, así que comenzaré a repetir obsesivamente cosas. Esta costumbre de decir que cuando se miente se está haciendo un verso, o cuando se está haciendo una payada se está mintiendo, sos un payador. Me parece que es una forma perturbadora y muy corrupta del lenguaje. No hay nada más lejano de la mentira que un poeta cuando es un poeta en serio. Y no hay nada más difícil que una payada. No es fácil de hacer, ni es una cuestión tan nimia. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero, me indignan mucho. El corolario es platónico de lo anterior. La polis ideal incluye a los poderosos de turno y excluye a los poetas de siempre. Diego Teixeira, que está acá, que nació en 1967, él no lo dijo, da testimonio de cada uno de estos rasgos precedentes. Integró ediciones de Uno entre 1985 y 1991, en donde publicó 2 libros de poesía, Antes que ella, en el 85, y Donde las calles no tienen nombre, de 1990. Creó y dirigió la publicación El Puente al Lector entre el 94 y el 95. Fundó y aún dirige una editorial, Sol Azul, Ediciones, en donde se ha dado algunos gustos. Los poetas se tienen que presentar todo el tiempo porque parece que todo se reinicia cada vez que plantean un libro, cosa que no le ocurre a otros escritores. Pero los poetas tienen que decir, no, este muchacho ganó un premio. Bueno, estoy un poco quejoso. En cuanto a traslados físicos, vivió en México, retornando a su patria hace 4 años sin encontrar resguardo, lugar ni atención. Si existiese un lector preocupado por la forja del poeta, debería revisar la tarea de corte ensayístico que sobre otros poetas Teixeira realizó. Acaba de hablar en su ensayo Lautréamont, La construcción permanente, del año 2000, Teixeira propone una prolija revisión acerca del misterioso conde Lautréamont, tan esquivo y tan imprescindible para entender las vanguardias poéticas del siglo XX. El trabajo es breve pero sustancioso y supone un conocimiento profundo del conde del otro monte, que se trasladó, como la traducción, como el poeta, no solo físicamente a través del Atlántico, sino entre 2 mundos lingüísticos colosales, muriendo víctima del olvido, preso de una duplicidad identitaria, solo, veinteañero, irreductible.
destino manifiesto del poeta trashumante, de una pasión lírica ineluctable para un país estepario, indiferente, pueril. Teixeira escribe, hablando de la relación entre Maldoror, alter ego de Isidore Ducas, con el conde Esquivo y Dios, es decir, la relación de Maldoror con Dios, ciertamente, que luego él retomará también como poeta, por eso le digo, ahora me entero del budismo zen, podrías haber avisado. Ciertamente, pocas experiencias resultan tan reveladoras y proyectivas, dice Diego, para el ser humano como la objetivación y su correspondiente puesta en cuestión de lo que se da, sin mayores trámites, por incuestionable. Esto es como el eje vertebral, me parece a mí, de la poesía de Diego. Y es interesante que lo haga hablando de otro poeta, como debe ser. El eje del poeta es la revelación, y el precio que paga es la condición de paria en la multiplicidad del heterónimo. Y con ese sistema de desafiante deterioro del principio de unicidad del individuo, Teixeira trabaja sobre la vasta poesía de otro poeta uruguayo y múltiple. Aquí empiezan las conexiones. Su libro, La voz y el conjuro, Washington Benavides y su obra, de 2010, reflexiona infinitesimalmente sobre un verso de aquel que también alude al viaje, a la contracorriente. Cito a Benavides, citado por Diego, y se puso a escribir un poema con saltos de salmones. Hasta acá Benavides. Este arte poética del viaje y de la unidad en el cardumen del poeta metamorfoseado en salmón se complementa con un cancionero de Benavides, una de sus tantas facetas, que se llama Tanta vida en 4 versos, de 2013. Para sintetizarlo, Benavides y sus heterónimos, Zorro, Agudo, Filiberto, viajan como el salmón poético, como el poeta franco-uruguayo, como Teixeira, que los traduce estudiándolos, dándolos a luz, resistiendo. También se dice que un poeta que se consagra a estudiar a otros poetas, a traducirlos desde una interioridad asumida en la propia poética del traductor, encuentra su voz, la propia, por oposición o empatía. En ese sentido, el mayor logro recopilatorio de Teixeira es la publicación en 2014 de El ojo de la tempestad, que reúne la trayectoria vital y poética de Saúl Pérez Gadea, un poeta malogrado y casi desconocido, de versos fulgurantes, anticipatorios. Hallado muerto en la playa del Gas, este poeta limítrofe entre Ciudad Vieja y Ciudad Nueva, entre 33 y Montevideo, entre el Uruguay desflecado de los 60 y el de la decadencia de los 70, resignifica la soledad de los ninguneados en una tierra que podría tener a Saturno como piedra miliar. Yo lo propongo, sacar al caballo y encajar a Saturno que se comía a los hijos. La constante poética de Teixeira evidencia un carácter formal preciso, una suerte de puesta en claro, de prelación de referencias, preferencias, discursos ordenados. En Antes que ella, en el primer sector del poemario, en su primer poema, dice o enuncia, cito a Diego: nací solemnemente a imagen y semejanza de la expresión del Creador. Me escurrí de entre sus dedos, como gestos silenciosos del sonido que registra el oyente. A través de los ojos, Él me escupió, de a poco me esculpió y dio forma de discurso. El poeta dejó sus huellas en cada palabra. Puedo a través de ellas decirles acerca de Él. Cuando hoy estaba yo revisando esto, me acordé de Niebla del Riachuelo, cuando él dice, nunca más la vi, nunca más nombró su nombre, mi nombre junto a mí. El poeta se separa. La mujer dejó de nombrar su nombre, el nombre del poeta, de la voz poética, junto a él. Ese juego de palabras siempre me pareció maravilloso, porque, entre otras cosas, Cadícamo, que es el autor de la letra, logra diversificar una cosa que generalmente en la poesía no se da, no se dan cuenta los lectores y deberían darse cuenta, para eso estamos nosotros, que es la de el yo poético con el emisor, que es el poeta que no tiene nada que ver con ese yo poético que emite, ¿no? Ahí se separa, y él también lo hace.
Lo hace de manera como preceptiva en el primer poema. Más allá de la ironía del creador, escrito con minúsculas, escupiendo y esculpiendo a su creación con un tono premonitorio grave, más allá del desdoblamiento del poeta consigo mismo y de las jugosas referencias sensoriales, ver las palabras, oír los sonidos, ver los sonidos, ahí pega un salto y ya se olvida de las referencias, hay un tono de desamparo que solo se atenúa con la creación, casi onetianamente. Los uruguayos sabemos estas cosas. En su libro Los mitos del movimiento de 2015, 30 años después del texto antes citado, no me digas que lo escribiste antes, porque se me desmorona todo, no lo digas, en un bello volumen ilustrado con dibujos de Pilar González, es bellísimo el libro, bellísimo libro, y como reforzando la suma sensorial que al declararse elimina mágicamente el movimiento amatorio, venéreo, fijándolo en textos e ilustraciones, Teixeira sentencia: el mito del movimiento, esto es Diego, como cualquier construcción, se sostiene en la materia. Es una bestialidad esto, está muy bien dicho. El poeta se muestra en el traslado, pero el traslado, la creación amatoria y poética, es material. Benavides diría, volviendo a Benavides, si el alma duele, el alma es la materia. El poeta clama desde la momentánea euforia del acto amatorio un simple, crudo, brutal lugar en el mundo. Debe consignarse que el poemario se inicia con un lema de existencia por la suma de los placeres posibles. Al borde de tus manos, dice Diego, me multiplico. Soy una legión de sentidos. 2 puntos pone, tu cuerpo. En donde esos 2 puntos premonitorios definen, uno se queda en la expectativa con los 2 puntos, al otro como terreno a conquistar por esa legión de manos propias y ajenas. Hay una legión, que es un término militar y religioso. Vos dirás. En su reciente libro Instantes Frágiles, de 2016, que es el que estamos trabajando ahora, la redundancia del título da mayor inconsistencia al tiempo, son instantes frágiles. Se desdobla en un poema introductorio, arte poética lapidaria, que presenta la poesía como un discurso concatenado, posible y pasible de orden escrutable. Dice Diego, las palabras contienen su propio eco, como una voz distinta de sí misma, o la promesa de otro sentido que se expande en silencio. Hasta acá Diego. Esta advertencia previa que realiza el poeta sobre las palabras con abolengo que carcomen la renovación del lenguaje poético, tiene una contracara que es que el poeta debe auscultar. Cuando me refiero a las palabras con abolengo, son esas palabras maravillosas que todos los poetas cazamos en algún momento y tiramos: noche, corazón, amor. Bueno, contra eso está el silencio. Esa contracara de ese abolengo rancio de palabras que ya están medio vacías es el silencio, el enorme silencio previo a la voz, el silencio que cruje desde siempre, que es el reservorio del poema y el poeta, y que se llama, ese silencio, proceso introspectivo, voz del pueblo, atado de cosas vistas y no vistas. Quiero decir que el atado de cosas vistas y no vistas lo recordé por un maravilloso poema de Tatiana Oroño donde habla de las listas de cosas que no tuve. Una belleza de poema. O como expresa Circe Maya en la contratapa del poemario, pavada de contratapa, lo dicho de una manera única e intransferible. Es decir, tiene que ser esa palabra y no otra. El poeta busca encontrar, solidificar esta palabra y no otra. Si puede ser sustituida por otra, entonces se equivocó el poeta. Así el poeta establecerá, con claro conocimiento de su tarea, una posición casi inhallable en una enorme cantidad de textos contemporáneos en Uruguay, que proponen una búsqueda que no ha terminado, en ocasiones ni siquiera ha comenzado, y que son tanteos, promesas, posibilidades que se exponen al lector abrumándolo, salvo que éste sea un iniciado o un practicante. Teixeira, por el contrario, dice:
cito a Diego, en ocasiones las palabras son precedidas de su eco. El silencio nos oculta el sentido práctico del verbo y la promesa prevalece en la voz. Hasta acá, Diego. La oralidad, la vieja oralidad madre del discurso literario, como invaginándose, nos preserva del sinsentido para oler en ese silencio precautorio el aroma de la presa que es la palabra refulgente, evidente en sus pliegues, dispuesta a una nueva traslación metafórica. La tarea del poeta es dialéctica, se ha dicho. Se ha dicho además de la segregación que padece y de la feroz batalla contra el cliché. Pero el poeta posee los recursos de la voz, y de la voz oculta en el silencio, y de la voz creadora. Al fin de cuentas, somos judeocristianos a pesar nuestro. Y el creador es apalabrador a la manera de Salvador Puch. Y en este útero ineluctable, Diego Teixeira se mueve con la dolorida solvencia que procede de la reflexión donada a los congéneres, hipócritas, lectores, semejantes, hermanos. Y dice Diego, me completo con lo que digo. Una parte de mí espera por mí, como si yo guardase una mirada cualquiera que pudiera encontrarme para existir. Bueno, muchas gracias. Es un bello libro.